cuando la iglesia sale a la calle. Y quiero iniciar con esta pregunta: ¿cómo sabes que una persona realmente ha sido transformada por Cristo? ¿Cómo sabes que una persona o una vida ha sido realmente o fue realmente transformada por Cristo o por Dios? Porque hay muchas veces, hoy podemos escuchar personas decir: yo cambié. Pero decirlo no es lo mismo que vivirlo. Cuando yo escucho a alguien decirme: pastor, yo cambié, usted mismo dice: eso es algo que no se dice, que se muestra, que se vive. Porque la gente puede decir muchas cosas, pero ustedes tenemos un dicho que decimos que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, decir que yo cambié no significa nada hasta que uno pueda ver los frutos de ese cambio. Así que, ¿cómo sabemos que una vida realmente fue transformada? Porque no todo cambio es transformación. Mire, usted puede cambiar de casa y seguir con la misma frustración. Usted puede cambiar de trabajo y seguir con la misma actitud. Usted puede cambiar de vecindad y seguir con el mismo comportamiento. Usted puede cambiar de lugar, de vivienda, de relación y seguir siendo infeliz. Porque el cambio o cambiar por fuera no significa que hubo un cambio por dentro. No significa que hubo una transformación. Usted puede cambiar de iglesia y llevar esa misma actitud y ese mismo corazón a otra iglesia. Y muchas veces nos preguntamos pensamos muchas veces que es la iglesia que tiene el problema. Y nunca miramos hacia adentro, hacia nosotros, para poder descubrir que el problema no es la iglesia, que el problema no es el pastor, que el problema es nuestro corazón. Así que hablar de cambios se puede decir fácilmente, pero los frutos van a mostrar esa verdad. Y te tengo que decir que esto no solamente pasa allá afuera, sino que también en la vida de fe hablamos de cambio. Y usted puede llegar a la iglesia y decir: si te tengo a ti, lo tengo todo. Y salir de aquí y sentirse que usted no tiene nada. Usted puede decir: Jesús, tú me das plenitud. Y salir de aquí y sentir como que la vida para usted no tiene sentido. Porque cantarlo, porque declararlo no cambia nada en la vida de fe. Tenemos que mirar más allá de esto. Entonces, ¿cómo vive una persona que Dios realmente transformó de lunes a sábado? ¿Cómo vive una persona que Dios transformó mañana lunes hasta el sábado? Porque los domingos somos lo que Dios quiere que seamos y vivimos como Dios quiere que vivamos. Pero de lunes a sábado, ¿cómo vive una persona? Porque cualquiera puede emocionarse durante un servicio del domingo, pero la verdadera evidencia de una vida transformada no es lo que sucede durante el servicio. Es la manera que vivimos cuando el servicio termina. Cuando el servicio termina. Y ahí es donde tenemos que mirar esto. Y el libro de los Hechos nos quiere enseñar y mostrar esto. Cuando leemos el libro de Hechos capítulo 2, vemos que descendió el Espíritu de Dios, descendió a la iglesia. Pero Hechos 3 nos muestra qué ocurre después. Nos muestra cómo se vive verdaderamente transformado por el Espíritu. Cómo vivimos transformado, porque el fuego descendió, porque Dios cumplió su promesa, porque Dios te dijo: ven a mí y yo te daré descanso. Porque Jesús dijo: ven a mí para que puedas vivir la vida plena.
Pero la pregunta entonces es, si Dios ya me dijo que me va a dar una vida plena, Dios dijo que me va a dar descanso, ¿por qué yo no puedo descansar? ¿Por qué yo no puedo descansar? ¿Y por qué yo no puedo vivir en esa paz que Cristo nos promete? Así que el verdadero resultado de Pentecostés, de un culto, de que te haya tocado el Espíritu Santo, no fue una reunión poderosa, fue una iglesia que comenzó a vivir el evangelio donde estaba la gente. El cambio, la transformación. La iglesia fue llamada a vivir de lunes a lunes. Cuando pensamos en iglesia, no piense en cuatro paredes. Tú eres la iglesia. Y Dios te ha llamado a vivir una vida que impacte a la gente todos los días en la vida cotidiana. Así que eso es exactamente lo que Lucas, escritor del libro de los Hechos, quiere enseñarnos. Que la iglesia no comenzó organizando una gran campaña. La iglesia no comenzó construyendo un gran programa. La iglesia no comenzó diciendo, vamos ahora a dar una clase de instituto bíblico. La iglesia no comenzó así. Simplemente siguió caminando todos los días, y mientras caminaba con Dios, Dios había preparado una cita divina para ellos. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? ¿Qué es lo que Lucas nos está tratando de decir? Que cuando Dios te impacta, cuando Dios te transforma, cuando Dios te toca, Él no quiere que solamente haya una transformación que se quede acá adentro. Él no quiere que solamente haya una transformación que se vea aquí. Él quiere que se vea allá afuera. Que cuando Dios te toca y te cambia la vida, cuando tú sales de aquí, tú llegas tan transformado, impactado por la presencia de Dios, que el lunes tú llegas así al trabajo. Y la gente va a preguntar, ¿y qué le pasó a este ahora? ¿Te sacaste la lotería? Porque eso es lo primero que la gente pregunta. Y usted le dice, no, yo no juego la lotería. Lo que pasa es que me encontré con Cristo. Dios me dijo algo que me cambió la vida. Así que nosotros tenemos que vivir esa verdad, esa transformación allá afuera. Y es lo que Lucas quiere enseñarnos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Así que una iglesia llena del Espíritu Santo vive disponible para Dios. No dispuesta, sino disponible. Y yo le he dicho eso muchas veces a ustedes. Hay una gran diferencia entre estar dispuesto y estar disponible. El domingo usted siempre va a decir, Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto. Pero mañana lunes estarás disponible cuando Dios te quiera usar para bendecir a esa persona que está al lado tuyo. Pero mañana lunes, pero el martes, el miércoles estará dispuesto a extenderle la mano a ese que tiene necesidad. Estarás dispuesto a decir, déjame detenerme y escuchar a esta persona por unos cuantos minutos y depositar en él esperanza y fe. Entonces, disponibilidad es lo que Dios está buscando. Y las mayores oportunidades de Dios no suelen llegar así en esos momentos de impacto. Llegan disfrazadas de momentos ordinarios. La vida común, cotidiana. A veces la gente dice, y yo le digo esto mucho a las personas, yo le digo, para que Dios me use para depositar una palabra de esperanza, de fe, de fortaleza a tu vida, yo no tengo ni que hablar en lengua, ni tengo que abrir los ojos grandes, ni sacudirme. Y a veces ellos dicen, Dios también habla en lo cotidiano, en lo común, en el día a día. Dios también habla en esos momentos de regularmente eso es lo que hacemos. Entonces esos son los momentos de impacto que Dios quiere utilizar. Él no quiere que sea aquí adentro solamente. Él quiere que sea allá afuera mayormente. Entonces, en Hechos,
y si quieres acompañarme, el libro de los Hechos, vemos y encontramos a Juan y a Pedro que iban al templo como parte de una vida normal y una vida normal de oración. El verso 1 dice que cierto día Pedro y Juan fueron al templo a la hora del servicio de oración a las 3 de la tarde. Los judíos tienen como costumbre orar 3 veces al día. Así que Pedro y Juan iban al templo a orar. No había pasado nada. No era nada sorprendente. ¿Qué ellos estaban haciendo? Siguieron viviendo una vida común, ordinaria, hacer lo que hacían todos los días. Porque en ese todos los días ellos iban, en eso ordinario es donde Dios quiere hablarte. Y ese día no comenzó de que con una gran campaña, un gran anuncio. Ven, van a haber milagros y prodigios. Ven, que Dios te va a hablar. Ven. No, ese día comenzó. Hey, Juan, ¿qué tú haces? ¿Tú vas a ir a la oración hoy a las 3 de la tarde? Sí, yo voy. Pues pásame a buscar. Y ellos fueron al templo. Pero pasa algo interesante. Que aunque era un día común, antes de entrar al templo, Dios había preparado una cita divina en un momento ordinario. Dios había preparado algo poderoso en medio del día a día y de la cotidianidad. Así que ese día ellos van a la iglesia, y la verdadera adoración no termina cuando levantamos las manos hacia adelante o delante de Dios, o el domingo. Continúa cuando la extendemos hacia una persona necesitada. Porque quien aprende a adorar a Dios también aprende a caminar donde Dios quiere llevarlo. Tu adoración tiene que llevarte a ese lugar que Dios quiere dirigirte en el día a día. Así que hoy tú puedes estar aquí y puedes tener una agenda de trabajo. Tú tienes una agenda de trabajo. Tú tienes mañana lunes tú te vas a levantar. Y la mayoría de nosotros vamos a salir a enfrentar la vida, a enfrentar lo cotidiano, lo ordinario, porque eso es lo que hacemos todos los días. Pero en eso que hacemos todos los días, Dios te quiere usar. Dios quiere hablar a alguien a través de ti. Dios quiere bendecir a alguien a través de ti. Porque todos tenemos responsabilidades pendientes, una semana llena de cosas que tenemos que hacer. Pero Dios también tiene una agenda para tu vida. En tu agenda, Dios tiene una agenda. En lo cotidiano, Dios tiene un propósito y un plan. Porque no se trata solamente del domingo. Y tal vez el ministerio más importante de esta semana ocurra fuera del templo. La manera más poderosa que Dios te pueda usar esta semana puede ser que no sea aquí. Puede ser que sea allá afuera. Porque es allá afuera donde Él quiere que tú brilles. Porque es allá afuera donde Él quiere que tú seas luz. Porque es allá afuera donde Él quiere que tú ministres a otro, que tú bendigas a otros. Así que no mires tu trabajo como un trabajo, sino como el lugar que Dios te ha puesto para que seas luz. No mires tu trabajo, no mire la gente, tus compañeros del trabajo como, no, ese es un compañero de trabajo. Míralo como, estas son las personas que Dios ha puesto para que yo le bendiga. No digas, no, yo soy el único cristiano en mi trabajo. Míralo como, yo soy el instrumento que Dios quiere usar para bendecir este trabajo y para bendecir a la gente en este trabajo. Cuando tú piensas así, tu vida ha sido transformada por Dios. Cuando tú piensas así, el trabajo no solamente es trabajo, sino es tu campo misionero. Porque todos nosotros somos misioneros en ese lugar de trabajo. Y no estoy hablando de ir y aparentar y decir, no, yo no me junto con ellos. Estoy hablando de mostrar el amor de Dios. De mostrar la misericordia, el perdón, la paz. Así que fue en esa cotidianidad
donde Dios usó a Pedro y a Juan. Porque la iglesia está llena del Espíritu Santo y no ha sido solo llamada a estar disponible en los momentos que tú escojas, sino cuando Dios escoge. No es cuando tú quieras. Vamos a programarlo. Vamos a agendarlo. Dios quiere que tú aprendas a vivir conectado a su voz. Dios quiere que tú aprendas a vivir todos los días conectado a Él. Porque si nosotros vivimos, imagínese esto, si nosotros vivimos solamente del domingo, el domingo yo voy a hablar con Dios, el domingo yo le voy a cantar a Dios, el domingo yo voy a pensar a Dios. Entonces Dios solamente está en tu agenda del domingo, pero Él quiere estar en tu agenda todos los días. Una relación de todos los días, no solamente de un fin de semana. Así que una iglesia llena del Espíritu Santo también es sensible a las personas. Mientras más santo seas, más amable debes de ser. Mientras más lleno estés del Espíritu Santo, más sensible debe de estar a las necesidades de otro. Porque el Espíritu Santo no solo cambia nuestra relación con Dios, cambia nuestra manera de ver a las personas. Entonces Juan y Pedro llegan al templo. El texto dice que cuando ellos van llegando, van trayendo al cojo. Y mientras el texto o el versículo 2 dice que mientras se acercaban al templo, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días le ponían junto a la puerta del templo. Observa esto, todos los días. Ese hombre estaba ahí todos los días. Ese hombre se había convertido parte del paisaje. Ese hombre se había convertido parte de la decoración del templo. Quizás habían gente que si un día el cojo no iba, iban a preguntar: ¿y el cojo qué le habrá pasado? En mis países, yo voy a usar la palabra loco porque no pienso en otro. Habían locos que ahora yo pienso y recuerdo: ¿qué le habrá pasado a ese loco? O a esa persona que uno conocía, que andaba por la calle, que mendigaba. Y me imagino que había pasado quizá lo mismo con este cojo. Todos los días él estaba ahí. Y pasa algo interesante, que cuando tú haces algo todos los días, muchas veces eso se convierte como parte del escenario. Y muchas veces tú comienzas a pasarlo por alto. Ya, eso sí, es el cojo que siempre está aquí. O es el hermano el hermano que hace escándalo en la iglesia, él siempre está aquí. O es el hermano que corre por la iglesia, él siempre está aquí. Y ya se convierte en algo común, como parte del escenario, parte del ambiente. Y el texto dice que todos los días lo llevaban, todos los días la gente lo veía, pero nadie realmente lo miraba. Nadie realmente lo miraba. Y el verso 4 dice que entonces hay algo poderoso que describe, y Lucas describe esto y dice: Pedro y Juan lo miraron fijamente. Y Pedro le dijo: míranos. Eso no fue una mirada casual, fue una mirada que le devolvió la dignidad. Durante años la gente había visto la condición de este hombre, pero Pedro decidió verle. La religión muchas veces coloca a uno justo en la puerta, pero el evangelio te mira. La religión te dice: ven y sé parte de la congregación, pero el evangelio dice: no, tú perteneces, tú eres familia. Dios también murió por ti. Dios también quiere cambiar tu vida, transformar tu vida. Así que este hombre estaba ahí, y yo me imagino a este hombre parado en la puerta, tirado en el piso. ¿Me puede dar una limosna, por favor? Y usted sabe cuando usted pide con vergüenza y usted abaja la cabeza: ¿me puede dar una limosna, por favor? Y yo imagino a Pedro y a Juan, le dice, ellos se quedaron mirándole fijamente. Y usted sabe cuando usted mira a alguien que la gente hace como,
Y después que ellos se quedan mirándolo, ellos le dicen: míranos. Y hay algo que la Biblia dice, que los ojos son esa ventana del alma. Y cuando ellos los miran, y muchas veces yo siempre digo esto, que tú quieres saber cómo alguien realmente está, míralo fijamente a la cara. Y yo me imagino que este cojo le mira con vergüenza, pero Pedro le está diciendo con eso: míranos, porque tú también tienes un nombre. Míranos, porque tú también tienes dignidad. Míranos, porque Cristo también murió por ti. Míranos, porque tú también tienes valor. Míranos, porque tú también eres importante en el reino. Entonces ellos le dicen: míranos. Tú tienes valor, tú eres visible, tú eres una persona creada a imagen de Dios. Y ahí hay algo poderoso que nos confronta, porque vivimos en una generación que mira mucho, pero ve poco. Cuando yo pienso en esto, yo pienso en esos momentos donde vemos la gente muchas veces que le importa más hacer un video que ayudar a alguien. Hay unos jóvenes peleando, ellos van a grabar. Se accidentó alguien, vamos a grabar en vez de auxiliar a esa persona. Estamos mirando, pero no estamos viendo, pero no estamos mirando el alma, la necesidad. Muchas veces nos hemos vuelto antipático y frío. Miramos pantalla, pero hemos dejado de mirar personas. Yo vi a esta persona en las redes, pero ya no nos importa, ya no oramos por él. Y así mismo ha pasado también con la iglesia. Dentro de la iglesia hay personas sentadas cada domingo en nuestras iglesias, aquí mismo, luchando en silencio, pero pasan desapercibidas. No porque sean invisibles, sino porque aprendimos a mirar y a no ver. Dentro de nosotros tenemos jóvenes luchando con depresión. Dentro de nuestras propias iglesias tenemos gente luchando con ansiedad, con angustia, con soledad. Pero nosotros somos cristianos y venimos a la iglesia. Y estamos tan ocupados en venir a la iglesia a cantar y irnos. Porque tengo que hacer algo. Pero probablemente hoy al lado tuyo hay alguien que necesite una oración. Hoy al lado tuyo o aquí hay alguien que necesite una palabra de esperanza. Hoy al lado tuyo puede ser que haya alguien que necesite que tú le digas: yo te veo, yo sé por lo que tú estás pasando, yo sé que la vida es difícil, yo sé que estás sufriendo ahora mismo, pero quiero decirte que soy tu hermano o tu hermana, que voy a estar orando por ti y que yo estoy contigo y que tú no estás solo. Porque muchas veces pensamos: no, el pastor que hable, no, el pastor que le diga, no, el pastor que ore. No, somos la iglesia. Y la iglesia está compuesta de todos nosotros. Los pastores, los líderes no son solamente la iglesia. Y te voy a decir algo más poderoso: muchas veces la gente se va a acercar primero a ti que a los pastores. ¿Tú sabes cuál es tu trabajo? Orar por ellos, aconsejarlo. Cuando una gente se desanima, antes de que el pastor sepa que está desanimado, ya hay algunos de ustedes que lo van a saber. ¿Qué tú vas a hacer con eso? ¿Le vas a echar fuego o le vas a echar gas al fuego, o vas a traer una palabra de paz y de esperanza? Nuestro trabajo como iglesia es ver a la gente. No podemos estar tan ocupados que Dios no nos pueda utilizar a nosotros. Cuando tú ves un joven o una joven en la iglesia, ¿qué tú haces? Pasas de largo, porque los jóvenes hoy en día ellos no son de mucho hablar.
pero te detienes a preguntarle cómo estás. Te ofrezco mi amistad. ¿Tú te has interesado alguna vez en uno de los jóvenes adolescentes que tenemos aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Tú sabes los nombres de todos los jóvenes y adolescentes que hay en tu iglesia? ¿Tú conoces su nombre? ¿Tú sabes cuál es su edad? ¿Tú sabes las dificultades que ellos tienen? Somos iglesia, pero pensamos que ser iglesia es solamente venir y cantar y irnos. Somos iglesia para ayudarnos los unos a los otros, para orar los unos para los otros, para animarnos los unos a los otros. Y cuando yo no veo a alguien, yo tengo que decir: mi hermano, tengo días que no te veo. ¿Cómo estás? ¿Qué estás pasando? ¿Necesitas algo? Porque los pastores no tienen la capacidad y no van a saberlo todo. Pero usted que sabe puede orar, puede animar, puede levantar. Y es algo irónico, porque cuando miramos esta historia, miramos a un cojo en la puerta. La gente que entraba todos los días, los rabinos, los pastores, los evangelistas, los profetas, los cristianos, los santos y los medios santos, los que oran mucho y los que no oraban mucho, todos entraban por la misma puerta a buscar a Dios. Pero hay algo interesante en esto, que ellos entraban a buscar a Dios y Dios quería encontrarse con ellos a través de este cojo. Pero Pedro y Juan se detienen. Y a mí lo que me da risa es muchas veces venimos a la iglesia, conocemos la situación de los hermanos. Cuando el pastor lo sabe y a veces habla de esa situación, hay alguien siempre dice: yo sabía. Ellos no lo dicen en voz alta ni se lo dicen al pastor, pero ellos dicen dentro de ellos: yo sabía que el hermano estaba desanimado. Yo sabía que el hermano estaba pasando por una situación. ¿Y por qué no hablaste? Ah, no, pastor, porque yo no me meto a mí no me gusta meterme en la vida de la gente. De verdad. No te gusta decírselo al pastor, pero tú sabes, y probablemente se lo ha contado a alguien. Nosotros como iglesia estamos llamados a importarnos los unos por los otros. Eso no es chisme, que yo me interfiera en tu vida para bendecirte, para ayudarte, para levantarte, para animarte. Es mi trabajo. Y es el trabajo también tuyo. Mire, yo desde joven fui así. Cuando yo sabía que un joven estaba medio frío y estaba medio desanimado, yo hablaba con ellos. Y si estaba muy metido en problemas, yo le decía: pastor, esta persona necesita que usted hable con él. Yo lo estaba diciendo, como dicen en inglés, throwing under the bus. No, yo lo estaba rescatando porque me interesaba el bienestar de esa persona. Y nosotros tenemos que entender algo. Chisme es que usted no haga nada positivo para ayudar a esa persona. Pero cuando usted se mete en la vida de una persona, usted está haciendo una intervención para rescatar, para salvar, para librar a ese joven, a esa mujer, a ese matrimonio de que se destruya. Entonces tenemos que aprender que no siempre es chisme. Cuando usted está haciendo algo para rescatar, para ayudar, para aliviar, para sanar, para cambiar la vida de una persona, usted está siendo usado por Dios. Así que mire, Pedro y Juan llegan al templo y se ven y le dicen al cojo: míranos. Y el versículo 6 dice: este hombre, quizás cuando le dijimos míranos, ellos dijeron: bueno, esta gente me van a dar una buena ofrenda, o me van a dar una buena limosna. Porque siempre que nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos con una necesidad, muchas veces material, física. Pero hay algo poderoso, que Dios no nos da lo que queremos,
sino lo que necesitamos. Y este hombre quizás dijo, bueno, ellos me dijeron, mírame, quizás ellos quieren que yo reciba una limosna. Y Pedro y Juan le dicen algo poderoso a este hombre. Le dicen, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y ellos le dicen, en el nombre de Jesucristo, levántate, camina. Le dicen, levántate. Ellos le dieron algo, no lo que él quería, sino lo que él necesitaba. Entonces, cuando una iglesia tiene a Cristo, siempre tiene algo que dar. Tú que tienes a Cristo, tú siempre tienes algo que dar. Ay, no, yo no sé, yo no creo que yo. Siempre tienes algo que dar. Tú tienes a Cristo en ti, tú siempre vas a tener algo que dar. El milagro no comienza cuando aquel hombre caminó. Comenzó cuando alguien decidió verlo. El milagro, muchas veces nosotros hablamos más del cojo, de que recibió el milagro, de que caminó. Pero el milagro, lo poderoso de esta historia es que dos hombres se detuvieron a ver la necesidad de alguien para bendecirle, para sanarle, para ser usado por Dios. Y ese es el milagro más grande de la iglesia. Cuando una iglesia dice, yo no tengo oro ni plata, yo no tengo quizás lo que tú quieres, pero yo tengo algo que puede sanar tu vida. Yo tengo algo que puede restaurar tu casa, tu matrimonio, tu fe. Entonces, la primera evidencia de que el Espíritu Santo transforma una vida es que camina de otra manera y comienza a mirar a la gente de otra manera. ¿Cómo yo sé que una persona está llena del Espíritu Santo? Porque ya tú no ves a las personas como todo el mundo la ve. El mendigo que está frente a la tienda esa que tú compras siempre, ya tú no lo ves como solamente alguien que está pidiendo. Tú comienzas a verlo como alguien que los vicios ha tomado control de él o de ella. Y mire, usted tiene que siempre pensar en esto. Sí, tenemos que tener cuidado, no, pastor, pero que lo van a usar para droga. Pero van a haber algunos que te van a decir, yo tengo hambre. Y tú debes de detenerte y ayudar y suplir la necesidad de ese que tiene hambre. Para eso estamos llamados. Entonces Dios nos está invitando a ver a la gente y pensar qué historia hay detrás de esa persona. ¿Cómo terminaste ahí? ¿Cómo terminaste en la calle? Porque hay personas que están viviendo en la calle no por opción o elección de ellos, sino porque los padres la sacaron de casa, o porque era mejor vivir en la calle y tener paz que estar en un lugar tóxico, un lugar violento, en un lugar que destructivo. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tal vez hoy pienses que no tienes mucho que ofrecer, pero si estás dispuesto a hacer como Pedro hizo, Dios puede usarte. Puedes detenerte a escuchar a alguien. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo estás? Mirándolo a los ojos. ¿Cómo realmente estás? Tú puedes amar a alguien. Tú puedes bendecir a alguien. Tú puedes orar por alguien. Tú puedes compartir a Cristo con alguien. Así que no digas que no tienes nada que ofrecer, porque tienes mucho que dar. Tienes mucho que aportar a la vida de alguien. Una iglesia llena del Espíritu Santo no espera circunstancias perfectas para servir. Ah, no, pastor, es que yo pensaba que solamente era en el culto. No. Esta semana uno de los alguien compartió algo con nosotros y nos dijo, quizás en tu trabajo hayan regulaciones que no te permitan hablar de Cristo públicamente, pero tú puedes amar a alguien. Tú puedes escuchar a alguien, y después que le escuches, tú puedes decirle, voy a estar orando por ti. Y 2 días después puedes preguntarle cómo están las cosas. Puedes decirle, estoy orando por ti. Y puede ser que tú no hables de Cristo, pero ese amor y ese interés por esa persona
lo lleve a ellos a querer saber por qué eres así. Y ese es el lugar y el momento perfecto para entonces tú ser usado por Dios. Porque nosotros pensamos que ser usado por Dios es orar por un paralítico y que camine. Porque pensamos que ser usado por Dios es orar por un enfermo y que sea sano. Y eso es verdad, es ser usado por Dios, pero no siempre va a ser así. ¿Sabes cuál es la mayor enfermedad que la gente enfrenta hoy? La mayor emoción, la enfermedad emocional, la enfermedad del alma. Las estadísticas dicen que la razón por la que un gran número de personas hoy están en el hospital y están enfermos es porque empezaron con una enfermedad emocional. Tú tienes algo que puede sanar el alma, porque la terapia puede ayudar, la consejería puede ayudar, pero la transformación del alma, del espíritu, solamente Cristo puede hacerlo. Y sabes algo, tú tienes a Cristo, tú tienes el antídoto, tú tienes la medicina para la enfermedad allá afuera. Así que no podemos quedarnos de brazos cruzados solamente pensando, es aquí lo que Dios va a hacer, Dios me va a usar aquí. Dios quiere usarte allá afuera es tu campo misionero, allá afuera es donde Dios quiere hacer cosas maravillosas, grandes milagros y prodigios a través de ti. Así que no te detengas, comienza a caminar. Así que todo milagro debe dirigir la atención a Cristo. Todo milagro debe de dirigir la atención a Cristo. Dios nunca hace un milagro para impresionar a las personas, lo hace para conducirles hacia Cristo. Si Dios sana, la gloria es para Él. No para que sarten, sino para que vean a Cristo. Y en esta historia pasa algo interesante. La multitud corrió a ver lo que estaba pasando. Y entonces llegó la verdadera prueba. La prueba no siempre llega cuando todo sale mal. A veces llega cuando Dios comienza a usarte. Cuando Dios comienza a usarte. Y todos comenzaron a mirar a Pedro y a Juan. Y dijeron, pero esta gente tiene poder. ¿Cómo ellos hicieron esto? Y Pedro dice, ¿por qué nos miran a nosotros como si nosotros propio poder, es nuestro propio poder o virtud, hubiéramos hecho a caminar a este hombre? No fue nuestro poder, no fue nuestra propia virtud, fue Dios que hizo el milagro. Pedro entendía algo que nosotros nunca debemos de olvidar, que el milagro solo es la puerta que conduce a las personas a Cristo. El milagro es solamente la puerta que conduce a las personas a Cristo. No podemos glorificar más el milagro que el Dios que hace los milagros. No podemos decir, mire, qué triste sería que Dios sane a alguien y la gente diga, Dios me sanó, pero se pierda. Y muchas veces nosotros glorificamos más el milagro que al Dios de los milagros. Qué ingrata puede ser una persona que llega a la iglesia, Dios hace un milagro, lo salva, lo sana, hace algo poderoso en él y después dice, no, ¿quieres a Cristo? No. Jesucristo le dijo a la generación, ustedes me siguen porque están interesados más en los panes y los peces que en la salvación. Tenemos que apuntar a Cristo. La gente tiene que ver a Cristo. El instrumento nunca debe de ocupar el lugar del Salvador. Cristo es el centro de lo que es. Pregunta: cuando tú cuentas tus grandes hazañas y historia, ¿tú hablas más de ti o de Dios? ¿Quién es el actor principal de tus historias? Cuando tú terminas de contar tus historias, ¿la gente ve a Cristo o te ve a ti? Cuando tú comienzas o cuando tú haces algo por alguien, ¿la gente ve a Cristo o te ve a ti? Cuando la gente te felicita, ¿tú dices gracias o dices la gloria sea para Dios? Tenemos que darnos cuenta que nosotros somos el instrumento
Nosotros somos el instrumento que Dios quiere usar. Entonces la iglesia cumple su propósito cuando las personas dejan de mirar al instrumento y comienzan a seguir al Salvador. Yo quiero el Dios que sana, no solamente que me sane. Yo quiero al Dios que tiene el poder para hacerlo. Yo quiero al Dios que tiene el poder para cambiar mi vida. Yo quiero al Dios que tiene el poder para transformar vidas. Entonces tenemos que ver esto y tenemos que entender que van a haber oposición. La gente se va a levantar y cuando las cosas, mira, si tú estás caminando en fe y a veces la guerra, la lucha arrecia en contra tuya, sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Porque cuando tú no estás haciendo nada, la gente no va a decir nada. La gente no te va a ver. Pero en el momento que tú comienzas a hacer, en el momento que tú comienzas a caminar en fe, en el momento que tú comienzas a mostrar a Cristo, la gente te va a ver y la gente se va a oponer muchas veces a tu manera de vivir. Así que la oposición revela quién realmente ha estado con Jesús. La oposición realmente revela que han estado con Jesús. La oposición no crea un carácter o no crea nuestro carácter, revela la forma en la que la presencia de Dios vive en nosotros. Los momentos difíciles, las tormentas que vienen a nuestras vidas, no te van a fortalecer, van a mostrar quién tú eres. Hay gente que dice, no, Dios, esto me va a fortalecer. Y sí, después que pase, puede ser que haya una experiencia que sea fortalecido. Pero las tormentas cuando llegan a tu vida van a mostrar quién realmente eres. Usted conoce a personas que dicen, él es muy amable, pero no lo arrincone, como decimos en lenguaje dominicano, no lo achinche mucho, porque se le sale. Entonces, los momentos difíciles, cuando te sientes acorralado por la vida, ¿qué muestra eso? ¿Muestra tu fe o muestra tus miedos y tus dudas? Cuando te sientes acorralado por la vida, ¿qué tú haces? ¿Tú comienzas a tirar trompada con todo el que está frente tuyo o tú te vas de rodillas? No, yo le voy a contestar porque él me dijo y yo le contesto. Yo tengo respuesta para todo el mundo. Y el que se atreve a decirme algo sabe que yo le voy a responder. O tú te quedas en silencio y dices, yo voy a ir ante Dios. ¿Usted cree que Jesucristo cuando fue apresado no tenía para defenderse? ¿Usted cree que Jesucristo como podía llamar ángeles para que vinieran y le defendieran? Él tenía la capacidad y el poder. Pero ¿qué él hizo? Se quedó en silencio. Eso también, guardar silencio muchas veces es mostrar a Cristo. Yo no me voy a defender. Yo voy a dejar que Dios pelee mis batallas. Yo voy a dejar que sea Dios que hable por mí. Así que la oposición no siempre significa que estás fuera de la voluntad de Dios. A veces llega precisamente porque estás obedeciendo. Porque estás obedeciendo, el infierno se va a levantar contra ti. Porque estás caminando en fe. Si hoy tú decides cambiar y dices, yo voy a caminar en fe. Pastor, voy a hacer este ejemplo muy común. Yo comencé a diezmar y ahora se me dañó el carro, se me dañó el aire, me pasó eso. El enemigo va a querer robar tu fe. En el momento que tú siembras una semilla de fe y comienza a germinar, el enemigo va a ir en contra de esa semilla que tú sembraste. Pastor, yo decidí perdonar a ese que me hizo daño. Y ese tenía años que tú no lo veías. Y cuando lo viste, él dijo, mira, llega alguien que te dice, mira, esta persona estaba hablando mal de ti.
Porque el enemigo va a hacer todo lo posible por destruirte. Y el pastor nos contaba este viernes que tuvimos con el pastor Agustín. Él decía, y muchas veces, escucha esto con mucho cuidado, muchas veces son las personas cercanas a ti que se van a dejar ser usadas por Dios. Porque si el loco de la calle te dice, mira, nariz grande, entonces es un loco. Pero cuando alguien de tu familia te lo dice, de tu iglesia, cercano a ti te lo dice, tú dices, yo no voy a ir más a la iglesia. Él me ofendió. Satanás va a hacer todo lo posible por robar tu fe. Satanás va a hacer todo lo posible por desanimarte. Satanás va a hacer todo lo posible para que tú desistas de la decisión que tú has tomado de seguir a Cristo. Y es por eso que es tan importante entender que cuando recibes prueba es porque estás haciendo algo. Hay un refrán que dice por ahí que a los mangos verdes nadie le tira piedra. Cuando un fruto está verde, no está listo, nadie le tira piedra, pero cuando está listo, sí. Cuando tú comiences a brillar y a hacer la voluntad de Dios, el infierno se va a levantar contra tuya. Pero ahí es donde debes de entender, eso significa que estoy caminando en fe y obedeciendo la voluntad de Dios. Seguir a Cristo nunca ha sido el camino más cómodo, pero siempre ha sido el camino más verdadero. Seguir a Cristo no es fácil. El que le digo a usted, no, que el evangelio es color de rosa, yo me convertí y ahora todo me sale bien. Si un día yo me paro aquí y le digo, mira, ven a Cristo que tu vida va a ser perfecta, es mentira. Jesucristo dijo, en esta vida ustedes van a tener aflicciones. Mira lo que dice Juan 15:18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si el mundo los odia, recuerden que a Cristo le odió primero. Si el mundo te desprecia por tu fe, recuerda que a Él le despreciaron, que a Él la ignoraron. Así que cuando tú vivas momentos como eso, entiendes que es la evidencia de que Cristo va contigo. Así que seguir a Cristo siempre va a ser lo más verdadero. Entonces, ¿cómo sabemos que Pedro cambió? ¿Cómo sabemos que la iglesia había cambiado? Algo muy interesante. Antes del Espíritu Santo y de Pentecostés, cuando le dijeron a Pedro, ¿tú te pareces a Cristo? ¿Sabe lo que Pedro dijo? Yo no lo conozco. Incluso maldijo a Cristo. Pero eso fue antes. Pero después de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, Pedro dijo, no, Él es mi Salvador. Lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le cambió la vida. Ahora ese mismo que había negado a Cristo proclamaba a Cristo, hablaba de Cristo, se paraba frente a la gente y decía, Cristo vino para dar vida. Este milagro no lo hicimos nosotros, lo hizo Dios. Este milagro fue en el nombre de Jesucristo. Pero no solamente decirlo, porque yo puedo decir muchas cosas lindas, pero me gusta lo que el verso 13 de Hechos 4 dice. Dice que Él habló, pero también ellos reconocieron que Juan y Pedro habían estado con Jesús. Que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Así que, iglesia, mira, el mundo no necesita solo creyentes ocupados. Yo tengo que ir para la iglesia. El mundo no necesita gente así, ya hay muchos allá afuera. Necesita discípulos que reflejen a Cristo. Entonces la pregunta más importante ya no es cuánta gente te conoce, cuántos likes tú tienes, cuántos seguidores tú tienes. Esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es cuánto de Jesús la gente puede ver a través de ti. ¿Cuánto de Jesús la gente ve en ti?
¿Cuánto de Jesús la gente puede escuchar en tus palabras? ¿Cuánto de Jesús la gente puede ver en tus expresiones? ¿Cuánto de Jesús la gente puede ver en tu mano amiga? En tu bondad, en tu compasión, en tu empatía. ¿Cuánto de Jesús la gente puede sentir en un abrazo? Entonces, la mayor evidencia de haber estado con Jesús no es hablar más, es parecerse más a Él. Es vivir más como Él. Porque una iglesia llena del Espíritu Santo ora diferente, piensa diferente, camina diferente. En vez de acorralarse y tener miedo, sigue avanzando. Porque el texto o el terminar de este capítulo 4 dice que cuando el alboroto empieza, la gente viene a ver lo que pasó. El cojo salió, gloria a Dios. Los líderes religiosos llegaron también. Porque con la fama también llegan los seguidores y los perseguidores. Y se lo llevan arrestado, preso, y le dicen a Juan: no hablen más de ese Cristo. Si ustedes siguen hablando, lo vamos a meter preso. Si ustedes siguen viviendo, proclamando a Cristo, te vamos a botar del trabajo. Pero sigue viviendo con fe, porque no es palabra, es vida. Como tú vives, también predica. Como tú escuchas, también predica. Cuando tú extiendes la mano, también predica. Cuando tú te detienes a preguntarle a alguien cómo estás, también predica. Entonces, la gente le dijeron: no prediquen más. Ellos no se detuvieron por eso. Ellos primeramente reconocieron al Señor, que Él era soberano. Pero no se detuvieron ahí. Ellos también oraron: Señor, danos la valentía para seguir haciendo tu obra. Porque hay una valentía que nosotros tenemos que entender. La oración no siempre cambia primero la circunstancia, pero siempre cambia nuestra perspectiva. A veces nosotros estamos orando para que Dios cambie a alguien, cambie la circunstancia, cambie la situación. Cuando usted ve las crisis en el mundo y te llenas de pavor, de miedo, ¿tú oras para que las cosas del mundo cambien o tú oras para que Dios aumente tu fe? Porque muchas veces estamos orando por allá afuera, pero Dios siempre va a empezar acá adentro. Muchas veces estamos orando para que Dios cambie a la persona, pero Dios quiere cambiarnos primero a nosotros. Entonces, ellos oraron y dijeron: Señor, danos valor. Porque la oposición siempre va a vivir o va a existir. Siempre van a haber gente que te van a calumniar. Siempre van a haber gente que te van a ofender. Siempre van a haber gente que te van a señalar. Siempre van a haber gente que te van a herir. Pero voy a desistir de mi fe por eso. No, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir confiando en el Señor. El Espíritu Santo no solo cambia lo que creemos, también cambia la manera en cómo vivimos. Él quiere cambiar nuestra vida. Entonces, iglesia, el mundo creerá con mayor facilidad el mensaje de Cristo cuando pueda verlo reflejado en la comunidad de fe de Cristo. Jesucristo dijo: por eso sabrán que ustedes son mi iglesia, mis discípulos, porque se aman. La gente, si nos organizamos nosotros, si nos amamos nosotros, la gente va a querer ser parte de nuestra fe y de nuestra familia de fe, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Pero tenemos que mostrarnos amor los unos a los otros.
Entonces, ¿cómo sabemos, volviendo a la pregunta del inicio, cómo sabemos que realmente una vida fue transformada? ¿Cómo sabemos que Dios ha hecho el cambio en la vida? ¿Cómo sabemos que Dios camina con nosotros? Y es porque una iglesia transformada ve a quienes otros ignoran, a quienes nadie quiere hacerle caso. Una iglesia transformada entiende lo que dice su palabra, que a los viles y menospreciados Él escogió para avergonzar a los sabios. Dios quiere que entendamos, una iglesia transformada, una persona que ha sido transformada por Cristo, ya no habla de lo que yo quiero hacer. Ya no se alaba a sí mismo, ya no se da el mérito a sí mismo. No habla de lo que yo quiero hacer, dice lo que Dios quiere hacer a través de mí. Una persona transformada permanece firme cuando las cosas se ponen difíciles. Una persona transformada vive como una familia. Usted no se va de su familia. Usted no puede decir, ya mi tía no va a ser mi tía. Ya mi primo no va a ser mi primo. Usted pertenece a esa familia por el resto de su vida. Usted tiene que entender que cuando Cristo le salvó y le plantó en una familia, es la familia de Cristo, la iglesia, es para toda la vida. Es para siempre. ¿A cuánto de nosotros a veces no nos gustan cosas que nuestros padres hacen, nuestra madre hacen? No nos gusta, pero siguen siendo nuestros padres. Pasa lo mismo con los pastores, con los líderes, con los hermanos de la iglesia. No, muchas veces, el pastor, eso que el pastor dijo no me gustó. Pero, ¿por qué él te lo dijo? Si somos una familia, debemos interesarnos los unos por los otros. Debemos amarnos. Y muchas veces amarnos implica de que no siempre yo te voy a decir lo que tú quieres escuchar. No siempre yo te voy a decir palabras bonitas. A veces te tengo que corregir, te tengo que hablar con firmeza, te tengo que confrontar, pero ¿para qué? Es para el cambio, es para tu bien. Eso es ser familia. Entonces, si usted ha sido transformado, usted va a entender, dice, él me lo dice porque me ama, ella me lo dice porque me ama. Y yo sé que usted está pensando, pastor, pero hay gente que a veces se pasa. No estamos hablando de ese tipo de gente. Estamos hablando de ese que te ama. Porque usted sabe quién le ama. Usted sabe a quién usted le importa. Entonces, cuando esa persona que te ama y que tú le importa te habla, escucha. Mire, y la pastora y yo tenemos un dicho que siempre decimos esto. Se lo voy a decir, porque un día usted va a necesitar eso, recordar eso. Cuando usted me vaya a juzgar a mí, a la pastora, a un líder de la fe, no lo juzgue por este momento, júzguelo por todo este momento. Porque hay gente que dice, por un momento tú me vas a... realmente ese es mi carácter. Realmente ese es quien yo he sido todos estos años. No me juzgues por este momento o por este momento. Júzgame por este momento. Mírame y di, realmente ese es el tipo de pastor que yo he conocido. Cuando alguien comience y venga a hablar mal de tu iglesia y a señalar tu iglesia, tus líderes, tus pastores, no lo juzgues por las palabras de esa persona. Júzgalo por lo que tú has vivido, por todo lo que tu iglesia ha hecho por ti. Entonces tenemos que entender que como iglesia somos una familia. Y el día que nosotros aprendamos a amarnos como familia, que aprendamos a perdonarnos como familia, que vamos a vivir por la eternidad junta, los no creyentes van a decir, yo quiero ser parte de ese grupo. ¿Cómo el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos? Cuando se amen, cuando aprendan a perdonarse,
Cuando aprendan a tener tolerancia los unos por los otros. Cuando aprendan a tener empatía los unos por los otros. ¿Qué? Yo quiero ser parte de una familia así. Yo quiero ser parte de alguien que se interese de mi bienestar y de mi futuro. Yo quiero ser parte de una familia, porque es allá afuera que Dios quiere poner palabras de esperanza para otro. Porque es allá afuera que tú puedes ir. Ay, me duele la espalda, o me duele la cabeza, o me duele un ojo, un brazo, una uña. Permíteme orar por ti. ¿Cómo estás? La estoy pasando mal en mi casa. ¿Sabes algo? ¿Qué tienes que hacer hoy? Vamos a almorzar juntos durante el almuerzo de trabajo. Y tú escuchas a esa persona y le dices, yo voy a orar por ti. Eso es evangelismo. Eso es predicar a Cristo. Eso es mostrar a Cristo. Alguien está pasando dificultad. No tengo mucho, pero de lo que tengo te doy. Eso es ser iglesia. Es abrazarnos. Es caminar juntos. Es decir, no estás solo. Dios tiene plan y propósito contigo. Dios ha venido para salvarnos, para perdonarnos, para librarnos, para amarnos. Pero no es para que nos quedemos acá adentro. Él ha venido para que vayamos allá afuera, para mostrar al Dios que nos salvó. Así que, iglesia, hoy tenemos la asignación de ser iglesia allá afuera. Hoy tenemos la asignación de ir allá afuera y mostrar a Cristo. Una iglesia llena del Espíritu Santo no se encierra en sus paredes o no encierra lo que recibió, sale a mostrar al mundo al Cristo que le salvó. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos invitas a salir allá afuera y a mostrar a Cristo. Gracias porque tú nos invitas a ir allá afuera y mostrar el amor, el perdón, la salvación, la esperanza que el mundo necesita. Señor, ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Que sea tan evidente que el mundo pueda verlo y pueda verte a ti y pueda interesarse en querer ser parte de esta familia. Asimismo, con el rostro inclinado, yo quiero invitarte, iglesia, y si hay alguien que me está viendo a través de las redes sociales que no conoces del Señor, no te vayas, no termines, no te desconectes sin entregarle tu vida a Cristo. No te vayas de aquí sin entregarle tu vida a Cristo. Ser iglesia es tener comunión con Dios, vivir en obediencia, una relación de todos los días. Si me estás viendo, si estás aquí y quieres dejar a Cristo entrar a tu corazón, yo te voy a invitar que hagas conmigo esa oración y que digas: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, sálvame. Reconozco, Dios mío, que te necesito, que necesito tu amor, tu perdón, para poder perdonar a otros y amar a otros. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más. En el nombre de Jesús. Amén.